vamos a hablar de, vamos a tener una simulación muy interesante sobre la vacuna, pero hoy vamos a hablar sobre déficits sobre la vacuna y cómo podemos responder las preguntas antes de que se plantean. Si es la primera vez que están con nosotros, somos First Draft, somos una organización basada en Londres, en Sydney y en Nueva York, y tratamos de ayudar a combatir la información falsa. Mi nombre es Shane Urbani, soy el gerente de programas y asociaciones. Pueden ver mi identificación en Twitter. Bueno, empecemos. Vamos a cubrir tres temas. Vamos a hablar de déficits de datos, que son, vamos a hablar de pre-desmentidas como método de responder preguntas antes de que la misinformación se... y vamos a ver 7 ideas para poder seguir adelante. Quiero empezar con un estudio de casos. Supongo que todos ustedes conocen los últimos eventos sobre la vacuna de Johnson y Johnson. Básicamente lo que sucedió en la última semana, quizás un poco más de una semana, la distribución de las vacunas de Johnson y Johnson se interrumpió porque hubo 6 mujeres que informaron formación de coágulos. Y s- la idea es tener una actitud proactiva para ver cómo sucedió esto. Si ustedes conocían las vacunas de AstraZeneca o están en algún lugar del mundo, había una preocupación similar con respecto a la formación de coágulos. Si buscamos en Twitter, en Facebook y otros medios sociales, hay muchísima gente que realmente está muy preocupada por la formación de coágulos como un efecto adverso. A la derecha de la pantalla vemos cómo la gente está hablando sobre la vacuna de AstraZeneca y se está hablando de los riesgos de formación de coágulos, comprendemos el riesgo de muertes, pero el tema de los coágulos es diferente. Esto está referido a los riesgos de coágulos. Hay una comparación con los riesgos de formación de coágulos con la píldora anticonceptiva. Este es otro video que circuló, fue muy popular, del doctor Michael Eden, que ha compartido misinformación sobre la vacuna. Esto se refería a la vacuna de Johnson y Johnson porque porque comparaba la tecnología de Johnson y Johnson con la de Moderna y Pfizer. Es una diferente tecnología. Moderna y Pfizer es modificación del ARN y la de Johnson y Johnson es un vectorial de fibral. Cuando estos eventos ocurren y surgen nuevos síntomas y no tenemos mucha información y no hay información con buena investigación y que sea creíble, hay una mezcla de noticias que surgen antes de que haya información creíble, que es bastante anecdótica. Por ejemplo, este es un artículo de ABC7. Mujeres que recibieron la vacuna de Johnson y Johnson están preocupadas por los casos de formación de coágulos. La mayor parte de esta información y todos eh, las citas que se presentaban era sobre mujeres, no eran citas de expertos, de investigadores, de médicos, simplemente estaba centrada en el hombre en la calle y su perspectiva, que
puede ser interesante, pero si no hay información sobre qué significan estos efectos colaterales, también puede significar que nos enfocamos demasiado en el miedo. Por ejemplo, estoy preocupada por los distintos los coágulos. Esto preocupa para las mujeres. Escuchamos a todos estos consejeros médicos diciendo que es seguro, pero después tenemos noticias sobre nuestra preocupación. Tenemos todas estas noticias sobre anécdotas, sobre el miedo de la gente, pero no sobre la vacuna en sí. Hay algo relevante y que es interesante. Esta persona, Ellie Bell, dice, tengo tantas preguntas sobre eh, qué pasa con las vacunas y con... Veo que ha afectado los periodos de otras mujeres que son peores y más dolorosos con este tema de que las vacunas afectan a las mujeres. Entonces, lo que hicimos es hacer una búsqueda sobre qué información había sobre las vacunas y los periodos menstruales. En la fecha es el 5 de abril, que es donde empezaron a surgir esta información sobre los efectos adversos. Lo que es notable es que los resultados, cuando buscamos algo bastante sencillo como periodos y la vacuna, hay realmente muy poca información sobre la conexión o incluso sobre los efectos colaterales referidos a los periodos. Aquí hay un ejemplo de un artículo del 5 de abril. Es un artículo de Detroit News que dice, la vacuna hace que el periodo sea peor, las mujeres dicen sí. Y nuevamente aquí lo que vemos es que son anécdotas de la gente. Y el problema es que no está basado en datos y realmente no nos da una idea como consumidor poder evaluar el nivel de riesgo antes de recibir la vacuna. La gente está buscando información que le ayude a decidir si la vacuna es segura o no. Este es un ejemplo perfecto de un déficit de datos. Un déficit de datos es cuando la oferta de información creíble no cumple, no satisface la demanda. En el caso de Johnson y Johnson y la formación de coágulos, tenemos eh, el problema de cómo la vacuna afectaba a las mujeres, un montón de preguntas, pero realmente no había respuestas claras de fuentes creíbles. O sea que está esta laguna entre la oferta y la demanda. Este es una muestra de cómo surgen estas falta de información. Hay gente que busca información legítima y no está ahí. Y aún la información que está disponible es falsa o no, no da respuestas. Ahí hay un déficit. Entonces, toda esta falta de información facilita que los actores maliciosos distribuyan información que es misinformación en realidad. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? El primer paso es identificar cuando hay un déficit de datos. Hay varias cosas que podemos identificar. Una es pensar es si se trata de un nuevo tema. Si antes no era desconocido, no teníamos información. Es complejo técnicamente. A menudo lo que sucede con las vacunas que están relacionadas con investigación médica que lo rodea, es muy difícil comprender porque es compleja técnicamente. Eso crea una oportunidad para que haya información
que no ayuda a los lectores a comprender de qué se trata. Sí, se puede alinear con narrativas preexistentes. Al principio de este curso hablamos de las narrativas más usuales de la vacuna, preocupación sobre la influencia de la política, de las ganancias. Si hay un tema que se puede encastrar con la nueva narrativa, va a haber esa laguna de credibilidad. Y si sobresale políticamente, si está cargada emocionalmente, si hay cuestionamientos legítimos, son temas que tenemos que considerar en el caso de déficit de datos. ¿Y cómo responder? ¿Qué podemos hacer? La idea de pre-desmentida. Tenemos el debunking, que es la desmentida, pero también tenemos la posibilidad de la predesmentida. La misinformación es muy difícil desacelerar el ritmo. En el curso hablamos de la influencia continua de el efecto. Incluso después de corregir la misinformación, el hecho de cambiar las creencias de alguien no cambia la conducta, la influencia sigue sucediendo. La misinformación es pegajosa, realmente afecta. Entonces, una alternativa es adelantarnos a la misinformación con predesmentidas. Esas son medidas proactivas. En realidad es combatir la misinformación antes de que aparezca. Ahora vamos a hablar de cómo hacerlo. ¿Cuáles son las 7 ideas de adelantarnos a la misinformación? Si estamos en una posición de ser un periodista, editor, trabajamos en una empresa de noticias, somos comunicador de salud, estas ideas realmente pueden ayudarnos a producir contenido que va a preparar a la audiencia para la misinformación, para que reaccionen a la misinformación de una forma proactiva. Lo primero es precaver a la gente de que la misinformación va a aparecer. Si nosotros le decimos a la audiencia, van a ver misinformación sobre este tema. Esto es como que enciende las habilidades de pensamiento crítico y se preparan entonces para poder ver esta misinformación. Cuando la ven, dicen, quizás lo que estoy viendo no es verdad". Esto se escribió en muchos lugares, pero aquí hay una fuente en Policy y Internet, en el volumen 12, número 2. Hay eh, artículos interesantes aquí. Y en estos cursos, si están registrados, ustedes reciben una lista de lecturas y ahí hay más información sobre estas advertencias. Buscar preguntas que la gente está planteando. Cuando aparece en las noticias un tema nuevo, la gente hace preguntas en los medios sociales. Entonces, si tratamos de comparar estas preguntas y adelantarnos a la misinformación, lo importante es identificar cuáles son estas preguntas que se plantea la gente. Al principio de este curso hablamos de encontrar palabras clave y algo que podemos hacer es agregar en nuestras búsquedas booleanas un signo de pregunta. Por ejemplo, vacuna y en mayúscula, demora y Canadá y después el signo de pregunta. Y los resultados de Twitter va a mencionar estas preguntas, pero
que tengan el signo de interrogación. Este es un pequeño truco para poder encontrar estas preguntas que se plantea la gente. Este es un mensaje de Twitter. Si la UCP está tan preocupado por la demora a las vacunas, ¿por qué no le dan a los pobladores de Alberta el acceso a la exposición a COVID en una aplicación? Entonces, establecemos nuestros tableros de búsqueda para pensar en las palabras que la gente puede usar cuando está planteando estas preguntas en los medios sociales y volver para encontrar los distintos tweets y ver cómo esto avanza. Otra indicación muy útil, hacer una búsqueda en Google o en YouTube sobre un tema en especial y tomar notas de los resultados de esta búsqueda. Esta es una forma de identificar qué información surge cuando la gente hace una búsqueda. Por ejemplo, si buscamos daños de la vacuna en YouTube, quizás ahora sea un poco diferente, pero lo que vamos a encontrar es que muchos de los videos son historias que son en realidad anécdotas personales. La madre pelea contra el daño de la vacuna después de la muerte de su hija, los padres con el corazón destrozado o el daño de la vacuna. Esto realmente son imágenes que son muy, que ponen a la gente en alerta, pero lo que no encontramos es padres que apoyan a la vacuna, pero todos comparten información ideológicamente y todo está enfocado a las anécdotas personales. Toda esta información en YouTube pone el riesgo de la vacuna, el riesgo real, en contexto. Esto se puede hacer con cualquier tema. Podemos ir a una plataforma de búsqueda, YouTube, a Facebook, y ver qué es lo que surge y ver cuál es la perspectiva local. También otra cosa que podemos hacer está relacionada a lo primero, es buscar las búsquedas que usa la gente. Lo que queremos encontrar es qué está buscando la gente cuando hablamos de vacunas y periodos y cómo la vacuna afecta los periodos. Es algo que podemos buscar. Podemos buscar vacunas y mujeres, mujeres, efectos colaterales de Johnson y Johnson, daños, efectos colaterales de la vacuna. Aquí podemos ver qué es lo que busca la gente, cuál es el panorama de información y podemos tener más información para crear buena información que cubra estas brechas. Número 5, tenemos que saber de qué habla la gente. Esto vuelve al concepto que vimos en nuestra sesión de monitoreo de encontrar los lugares en línea donde la gente tiene estas conversaciones. Por ejemplo, si estamos en un país donde Twitter no es popular, a lo mejor es Facebook, o los grupos en Facebook donde la gente está hablando sobre vacunas. Yo hice una búsqueda aquí de grupos en Facebook que estaban basados en Nueva Jersey y que tenían preguntas sobre las vacunas. Y yo lo que quería encontrar era grupos de hispanohablantes. Eso no es demasiado difícil si sabemos hacer la búsqueda booleana. En otra sesión hablamos de esto, pero podemos hacer una búsqueda
dentro de una URL específico, agregando site, SITE, dos puntos, facebook.com/groups y las palabras clave en las que estamos interesados. Entonces lo que va a hacer es buscar grupos de Facebook para estas palabras clave. Acá tenemos Nueva Jersey, información, lo escribí en español. Y uno de los grupos fue este grupo de New Jersey COVID-19, información y vacunas, y tiene 190 miembros. Todo esto nos ayuda a ver qué pregunta la gente. Otro consejo es tener una línea anónima. A veces es difícil buscar la red para encontrar preguntas y a lo mejor en la empresa en la que ustedes trabajan no tienen tiempo para desarrollar un monitoreo realmente robusto. Entonces lo que se puede hacer es una línea anónima o un correo donde la gente puede enviar información. Aquí vemos este artículo, es responder sus preguntas sobre las vacunas COVID-19. eh, Díganos qué desea saber. Entonces, aquí podemos preguntarle directamente a la gente con una línea anónima, con WhatsApp, con un correo electrónico, y entonces hacemos que la audiencia participe. Y hablando de participación con la audiencia, es importante fortalecer la presencia en los medios sociales. Hay distintos modos de hacerlo. Por ejemplo, si están en los Estados Unidos y hay mucha participación con Reddit, que es muy popular en los Estados Unidos para hacer preguntas. Me acuerdo que en la elección del 2020, en especial Florida y los formularios relacionados con Florida eran muy populares y la gente hablaba sobre las elecciones. Esto es algo que deberíamos explorar. Y también lo que pueden hacer es establecer un AMA o pregúntenme lo que quieran para hacer que la audiencia participe y tener una información directa sobre esas preguntas. También hay una página completa en Reddit que les puede dar algunas ideas más. Pero si Reddit no es algo que se use demasiado, pueden hacer preguntas en Facebook o Instagram. La idea es que estos son los espacios donde circula la misinformación. Si hay mucha misinformación en los grupos de Facebook, quizás sea interesante hacer que estos grupos participen. Puede llegar a ser complicado, depende de la organización donde ustedes trabajan. Quizás tiene que haber un protocolo, una estrategia con los medios sociales, pero lo mencionamos porque realmente es sorprendente para algunas organizaciones ver que tanto del discurso de las vacunas y las preguntas que hace la gente surge y se recircula en los medios sociales. Podemos usar nuestra propia plataforma para hablar sobre vacunas tanto como queremos, pero otra estrategia es ver cuál es nuestra participación en distintos medios sociales. Para resumir, una de las cosas que quiero que se lleven de esta sesión es que hay una diferencia entre verificar hechos y generar confianza. La desmentida básica hace varias cosas bien. Lo que hace es tratar de apelar a la credibilidad de las fuentes. Somos una fuente creíble de información, vengan a nosotros para ver los hechos y saber de qué se trata todo esto.
basándonos en expertos. ¿Quiénes son los expertos en este tema? ¿Cómo podemos destacar sus voces en esta desmentida? Y esto puede funcionar para algunas audiencias, pero no funciona bien si hay gente que no tiene esa confianza en su organización o incluso no tiene confianza en el leads o en fuentes de información oficial. Hablamos mucho sobre esta crisis de confianza en las noticias y en las instituciones. Entonces, apelar a la credibilidad de las fuentes no resuelve este problema. La otra idea es esta idea de generar confianza y hay muchas formas de hacerlo. Podemos usar estos métodos de desmentida, de modo que abordar las preocupaciones y evitar el ridículo, comprender cuáles son las preguntas que plantea la gente, comprender cuáles son las preocupaciones básicas, también afirmar y desarrollar el pensamiento crítica de las audiencias. No solamente las fuentes de elite o las fuentes oficiales, tenemos que saber en quién confía esta audiencia.